Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Carvajal, estoy estudiando la licenciatura en Teología en la Universidad Madero de Puebla y el Seminario Bautista Creyendo lo Imposible de la Ciudad de México. En este momento les voy a presentar mi ensayo sobre ecumenismo. El ecumenismo teológico es derivado de la teología de liberación y trata sobre el término que denota las creencias, principios y prácticas de quienes desean y trabajan por la unidad mundial. Esta cooperación de todas las iglesias cristianas trata de volver a la unidad y se usa como adjetivo ecuménico para identificar el movimiento que busca promover la unidad y cooperación de las iglesias a nivel mundial. Esta palabra griega ecumene originalmente se decía que su significado era el mundo habitado, mas ahora lo que denota es unidad. En el año 1054 por primera vez se suscitó ese gran cisma que separó las iglesias occidentales de las orientales, y en el siglo XVI se producen nuevas divisiones por la reforma protestante del monje católico Martín Lutero y la iglesia anglicana. Esto fue en el año 1540, donde ambos eventos terminaron de fragmentar el cristianismo a niveles mundiales, y después de tantas amargas divisiones que vivió el cristianismo, ahora con un nuevo espíritu buscan el acercamiento y la unidad mutua. Remontándonos a los orígenes del movimiento, podemos ver que en el siglo XIX, en los años de 1960 a 1910, la Conferencia Misionera Internacional de la ciudad de Nueva York crean una nueva conferencia misionera ecuménica y una nueva conferencia mundial en Edimburgo. Esto fue en 1910 también para fundar un nuevo concilio mundial de iglesias que finalmente en 1948 se ha dedicado gran parte a apoyar a este movimiento ecuménico para tener un acercamiento mutuo de todas las iglesias protestantes. Continuando con un teólogo llamado Stanley Lovell, que tiene un artículo llamado el Ecumenical Mirage, quien señala que hay dos facetas del ecumenismo. La primera tiene que ver con la cooperación, el sentimiento de cooperación que hay entre las iglesias, y la segunda con un esfuerzo por la unidad cristiana que ambiciona agrupar a todas las iglesias bajo una sola carpa eclesiástica. La primera es considerada por el mundo cristiano como una meta para poder lograrla, pero la segunda también la está siguiendo un pequeño grupo de iglesias. En este sentido histórico, el término ecumenismo se refiere a la unidad que debe de haber entre los seguidores de Cristo Jesús. Esta misma unidad debe necesariamente reflejarse en unidad y compañerismo visibles. Por ejemplo, el tipo de ecumenismo que promovía Juan Calvino en la Reforma, mencionarlo vez tras vez a todos los protestantes, era que hubiera unidad y cooperación. En el sentido negativo o contemporáneo del término ecumenismo, hace referencia a una unidad que no toma en cuenta ninguna distinción doctrinal dentro de la misma iglesia, como por ejemplo aquellos que niegan las verdades fundamentales de la fe cristiana, como lo hace la Iglesia Católica Romana. Este no es el sentido del ecumenismo que proponen los reformadores. La Iglesia evangélica siempre ha sostenido
que una unidad que no toma en cuenta los aspectos doctrinales esenciales de la fe cristiana es imposible. Los que buscan semejante universalidad predican la unión indistinta entre protestantes, católicos, judíos, islamistas, espiritistas, budistas, etc. Tal unión es contraria al espíritu de las Sagradas Escrituras, ya que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son exclusivistas en materia de fe y práctica. La base de este ensayo la tomé de la fuente de Edgar Allan Perdomo, en su libro Descripción Histórica de la Teología Evangélica. Espero sea de apoyo para ayudarnos en esta materia de teología contemporánea. Igualmente tengo un ensayo más sobre el feminismo dentro de la teología de la liberación, el cual es promovido por mujeres inconformes que en el seno de las iglesias se han dado cuenta que ellas son gran mayoría, que ellas son las que asisten a los cultos, a las reuniones, realizan las actividades para sostener a las iglesias, y por lo tanto están en desacuerdo que solamente los hombres sean quienes tengan papeles de autoridad, que sean los que predican la palabra, que sean los que llevan los liderazgos. Por esta situación es que nace este movimiento teológico durante el siglo XIX y refleja esa inconformidad ante un machismo histórico que durante siglos ha predominado en las iglesias, dominando al sector femenino sin dejarles ninguna intervención para la toma de decisiones. Por esto es que mujeres que se organizan a partir de los años 50 del siglo XX, buscando una igualdad en cuanto a la interpretación bíblica, una mayor presencia en cuanto a la dirección de cultos, enseñanza y predicación de la palabra, así como en el crecimiento y sostenimiento de las iglesias, es su principal demanda, donde ellas intervienen para estar vinculadas a un papel que ya están desarrollando en las iglesias, pero que no se les es tomado en cuenta, por lo cual mujeres organizadas y apoyadas entre ellas mismas buscan tener niveles de autoridad y de administración dentro del desarrollo de las iglesias, haciendo las mismas labores que durante siglos han sido realizadas solamente por varones. Este movimiento, como lo mencioné al inicio, está derivado de la teología de liberación que surge a mediados del siglo XX en el seno de las iglesias protestantes, donde la mayoría son mujeres y lo que buscan es tener una mayor presencia, pero no una presencia sumisa, no una presencia conformista. Lo que ellas tratan de hacer es que sean reconocidos sus papeles, su preparación, que se les tome en cuenta para tener estudios teológicos donde ellas estén totalmente preparadas para poder enseñar, para poder predicar, para poder elaborar materiales de enseñanza en las escuelas dominicales y bíblicas a los diferentes grupos que participan. Esta principal fuente de inspiración que ellas toman para realizar estos movimientos son las mujeres que tenemos como ejemplo en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se involucran valerosamente para llevar a cabo los planes de Dios, apoyando en cada parte de la historia el desarrollo oportuno para que siguiera avanzando la decisión de buscar y amar a Dios, así como de aceptar a Jesucristo como Salvador y promover que haya siempre un liderazgo no solamente de hombres sino de mujeres en el seno de las iglesias y fuera de ellas. También se saben que son aportadoras, son trabajadoras, que apoyan económicamente y por eso es que quieren un mayor punto de decisión en todos los asuntos que conciernen a los objetivos de las iglesias. Este movimiento
continúa hasta la fecha, hasta estos tiempos del siglo XXI, donde las mujeres ya se están emancipando y están siendo ya líderes, concertistas, directoras de cultos, directoras de música, maestras, evangelistas, en fin, ya teniendo papeles de preponderancia que han logrado a base de mucha lucha y de cooperación entre ellas mismas para destacar en los diferentes grupos que se han ido generando en el seno de las iglesias. Bueno, por mi parte es todo de este movimiento de feminismo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.